Saludamos a esta hora a el abogado especialista en Derecho Público, Sergio Estrada, y director de Injustop. Ya habíamos hablado hace unos días de Injustop acá. Vamos a recordar qué es. Bienvenidos a esta a Clickracia. Roger Vélez, un saludo muy especial para ti, para toda tu audiencia, para todo tu equipo de trabajo. Muy contento de poderte acompañar o de aprovechar ese gran espacio de formación para la democracia. Sí, señor, muchísimas gracias. Así es. Clickracia, el poder de la información. Un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Y es que esperamos que así sea, hablando con personas como usted, que la gente tenga la información suficiente sobre diferentes temas que los ayuden de verdad a tener, primero, conciencia. Miren que el tema que estamos tratando es bien importante, de todos los días. Y todos los días, como le dije yo a Camilo hace un instante, toma cualquier un remolino de vueltas y de vueltas y de vueltas y no pasa nada. Pero en la medida en que haya más información, menos desinformación, menos manipulación, más respeto por las audiencias, habrá mayor posibilidad de que la gente tenga conciencia y actúe mejor para fortalecer esta democracia nuestra. Oiga, recuérdenos qué es lo que es Injustop, Sergio. Bueno, básicamente hablando de democracia, debo recordar, Roger, si me permites, que todos debemos ser conscientes que la solidez de nuestro sistema democrático está atada a la formación ciudadana. Esto es, un ciudadano con conocimiento definitivamente es un ciudadano empoderado. Un ciudadano, por el contrario, que no conozca sus derechos y la forma de ejercerlos, por supuesto, nunca podrá ejercer un control frente a la arbitrariedad. Precisamente, Injustop es un emprendimiento social muy, muy bonito en el que queremos llevar todo lo que enseñamos en las aulas de clase a la realidad social, buscando soluciones a todas las arbitrariedades que ha generado el sistema de movilidad. Hoy precisamente vamos a hablar de uno de los casos que más nos ha preocupado y de las acciones que estamos adelantando. Pueden buscar Injustop en la página web www.injustop.com. Y por supuesto que lo que buscamos a través de ese gran emprendimiento social es la formación ciudadana, que todos los propietarios y conductores tengan conocimiento sólido que les va a permitir soluciones eficaces, pero también efectivamente fortalecer nuestra democracia. Entonces, como les lo indicaba, es llevar todo lo que hemos enseñado durante más de 2 décadas en las aulas de clase, poderlas concretar a través de un laboratorio que busca, y lo hemos logrado, soluciones reales a esa gran problemática como es la movilidad. Yo creo que todos estamos bastante inconformes con la manera en que se ha aplicado la normativa de la movilidad, porque ha generado un desequilibrio abismal, evidente, entre las garantías de los ciudadanos y las administraciones. No sé si entramos con uno de los casos más dramáticos que hemos conocido. Y precisamente a raíz de una noticia que salió en un medio de comunicación este fin de semana, indicaba que en relación a la movilidad en el municipio de Itagüí, hay una cámara que ha generado bastante polémica. Se indica que esa cámara, concretamente está ubicada al frente del centro comercial Ideo, ha logrado detectar el 50% de las fotodetecciones del municipio de Itagüí en 4 años y medio. Entonces, lo que uno se pregunta es cuál es el propósito de esa cámara. Precisamente, luego una labor de investigación que es propia precisamente de este proyecto Injusto, porque vamos a contar con el Centro de Investigaciones en Movilidad, haciendo una investigación y leyendo el fundamento de esa medida que justifica la implementación del pico y placa. Recordemos que el área metropolitana, en las vías más importantes, las de ingreso y salida, son exentas, pero el municipio de Bello y el municipio de Itagüí decidieron que esas vías de salida de carácter nacional no contaran con la exención, impusieron el pico y placa. Precisamente
Eso es bastante extraño y observen algo muy interesante, y es que si bien el alcalde tiene toda la potestad como máxima autoridad administrativa en materia de movilidad en su municipio, indiscutiblemente esa potestad se reduce cuando entra en fricción con una vía nacional, en tanto que el interés general debe de alguna forma ser armonizado con el interés particular, digamos de esa manera, del municipio de Itagüí. Indagando, que eso es muy importante contarlo, cuáles fueron las razones para la implementación de ese pico y placa, el decreto 050 de enero de este año, explica que tres razones, y vamos a mirar rápidamente esas tres razones porque quiero que la ciudadanía que nos acompaña analice si son razones que justifican la interposición de esa medida de pico y placa, porque la evaluación de esas tres razones fueron los motivos para instaurar o iniciar una acción popular contra el municipio de Itagüí. Esto es lo que queremos efectivamente compartir con ustedes, porque de verdad que si nosotros queremos promover la democracia, y como lo comentamos al inicio, a través del fortalecimiento que genera el conocimiento, tenemos que contarle a la ciudadanía cuáles son las herramientas que nuestro ordenamiento jurídico nos entrega para poder colocar un control a esas arbitrariedades. Miren, la primera, Roger. La primera que es... La primera razón que aduce el municipio de Itagüí, porque son muy sencillas, es la construcción. Ya, Eva ahí sabe con lo que sabe. Me parece muy bien. Pero para poder ir digiriendo esto, entonces, hay una cámara de fotodetección en la autopista sur, en jurisdicción del municipio de Itagüí, y hay otra, por lo que usted acaba de sugerir, en el municipio de Bello. Se acaba de tomar una decisión que es la que se toma a nivel metropolitano en torno a una medida que llama pico y placa, que nadie discute, importantísima. Pero esa medida se toma a nivel metropolitano precisamente para que haya, como estamos tan conurbados, o sea, tan conurbados no, conurbados, eso no tiene vuelta de hoja. Uno no sabe dónde termina Medellín y dónde empieza Itagüí, dónde termina Medellín y dónde empieza Bello. Entonces, como hay esa conurbación, se tiene que poner de acuerdo para que no haya obstáculos innecesarios a la movilidad. Cuando es de, aquí es como lo entiendo yo, cuando es un corredor de uso nacional e incluso regional. Estamos hablando de una subregión central que es el Valle de Aburrá, pero por el medio del Valle de Aburrá pasan vehículos que vienen y van a nivel nacional. Por eso hay vías que son exentas y se presentan, por ejemplo, este 4 de agosto empezó la rotación del pico y placa, y siempre que hay esa rotación, los secretarios de movilidad y de tránsito metropolitanos se reúnen todos con el área metropolitana y hacen la presentación todos junticos, porque precisamente se trata de una articulación. Entonces dicen que además hay tales vías exentas, y en Itagüí y en Bello hay una vía que no es exenta, y a ustedes les parece absolutamente injusto y arbitrario, pero hay tres razones que están esgrimiendo en la administración de Itagüí para que esa vía no sea exenta. Ahí vamos, ¿cierto? ¿Cuáles son las tres razones, Sergio Estrada? Muy bien, muy bien explicado, Roger, lo que acabamos de indicar, ¿sí? Precisamente las tres razones principales entre varias, pero las principales que justifican la medida del municipio de Itagüí para apartarse de las vías exentas, a pesar de tratarse de una vía de carácter nacional, son las siguientes. La primera, el inicio de obras en el intercambio vial de la avenida Pilsen, ¿sí?
y hay algo bien particular. Resulta que se está olvidando que entre la Cámara y esas obras, esa de la avenida Pilsen, hay un tramo que conduce al municipio de Envigado, ¿correcto? O sea, esto es Itagüí, funge de una especie de servidumbre o de puente o de facilitador para quienes se dirigen de Medellín hacia Envigado, de tal manera que las obras que se anuncian están ubicadas mucho más adelante. Entonces la pregunta que surge es, ¿y qué ocurre con las personas que van hacia Envigado a través de una vía nacional? ¿Tendrán que acatar esa orden de pico y placa? Y que además de ello, que es otro de los temas que nos preocupa muchísimo, no está debidamente señalizada en ese trayecto, ¿sí? Que es una violación de la ley 769, porque no está cumpliendo con el deber de colocar o de ubicar señales informativas que den publicidad a los conductores frente a la prohibición que se deriva precisamente de la imposición o de la circulación en pico y placa. La segunda razón, que también es efectivamente bastante cuestionable, es el mejoramiento del tránsito vehicular. Pues si esa es la razón que impone Itagüí, pues la misma razón tendría cualquier otro municipio para establecer que no hay vías exentas. Esto es para poder mejorar la circulación vehicular. Pero, ¿qué ocurre con los otros municipios? Determinan que son vías de circulación, como usted muy bien lo indicaba, Roger, regional o de tránsito nacional, y por supuesto no podríamos sobreponer el derecho a la circulación sobre el mejoramiento del tránsito vehicular. O sea que es una razón que también nos genera bastantes interrogantes. Pero quizás la última, la que definitivamente nos dice, aquí hay algo muy extraño, es el siguiente dato. En el primer semestre del 2024, en esa vía señala el mismo decreto que estamos comentando, el 050 de enero de este año, que ocurrieron 7 muertos, 7 personas fallecidas. Por supuesto, cada vida vale oro, indiscutiblemente, y todos debemos sumar esfuerzos para reducir la mortandad en el sistema de movilidad o en las vías, indiscutiblemente. Eso no hay ningún reparo. Pero dice que en el segundo semestre de ese mismo año anterior, 2024, fallecieron 5 personas. Esto es 2 personas menos. Y ello representa, según este decreto, una disminución del 30%. O sea, 2 personas menos, lo que es efectivamente el uso de las estadísticas y los porcentajes. 2 personas fallecidas, o mejor, 2 personas menos en cuanto a fallecimientos, representa una disminución del 30%. Y como hay una disminución, entonces eso justifica que la vía se determine como una vía no exenta. Entonces la pregunta allí es, ¿realmente es una medida proporcional, es una medida adecuada, una medida necesaria, una medida que no afecta a otras garantías constitucionales? Y lo que encontramos finalmente, que es lo que queremos destacar, que es lo que fundamenta la acción popular que estamos iniciando, el día de ayer se radicó una petición para que el municipio cese la violación del interés colectivo a la moralidad administrativa, que se concreta esa moralidad administrativa de acuerdo a lo que indica el Consejo de Estado en la violación de los principios. ¿Qué principios están violando? Principio de publicidad, principio de buena fe y principio de confianza legítima. ¿Y por qué se están violando esos principios? Porque el municipio, primero, toma una medida que estamos seguros, salvo mejor razón, que es una medida irrazonable que afecta a otras garantías constitucionales. Y en aras de que se acepten esas razones, en aras a la discusión,
estamos plenamente convencidos que el municipio, hace 4 años y medio que implementó las fotodetecciones, ha debido ubicar en ese trayecto señalización que informe a los conductores de que no pueden circular en determinados momentos por esas vías. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Claro, ese es el dato inicial. En poco tiempo, solamente una cámara ha detectado, ha generado más de la mitad de las fotodetecciones en 4 años y medio. Entonces, habrá un fin preventivo, solamente la reducción de 2 muertes, solamente la reducción, digamos, de la saturación en cuanto a vehículos, que unas obras que están ubicadas mucho más adelante al puente que comunica con el municipio de Envigado. Realmente habrá un ánimo preventivo. Es una interrogante que debemos generar. Doctor Sergio, buen día, cordial saludo, qué bueno que nos acompaña aquí en Clickasia. Es que alrededor de las fotodetecciones y de las cámaras de fotodetecciones se ha generado mucha polémica y esa polémica también ha generado muchos mitos urbanos. Hay un fallo, creo que es del Consejo de Estado, usted me lo define si es así o de qué alto tribunal, que de alguna manera le pone como ciertos límites a esas fotodetenciones. ¿Cuál es el verdadero alcance de ese fallo? ¿Es verdad que no se pueden poner más fotos, detenciones, el tema de la señalización, el tema de los traslados? Es decir, ¿qué les permite a las administraciones municipales y a las autoridades de tránsito definir si hay o no necesidad de una nueva cámara? Javier, muy buenos días, un saludo muy cordial para ti. Qué bueno volver a estar compartiendo con ustedes. Partamos de una idea general. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos que sumar esfuerzos en aras a una mejor administración pública que permita la consecución de los fines del Estado. O sea, todos tenemos que sumar. Aquí no se trata de atacar por atacar. En ese orden de ideas, en esa construcción hay que imponer unos límites cuando el ejercicio de las funciones genera un desbordamiento del poder. Este desbordamiento representa la violación de garantías ciudadanas, sea de derechos colectivos o de derechos fundamentales. En el tema de movilidad de las fotodetecciones, como muy bien indica Javier, hay muchos mitos, pero resulta que el grado de infracción de esas garantías, la permanente, digamos, podríamos decir que es un estado latente y permanente de violación de esas garantías a costa del desconocimiento de los ciudadanos. La Corte Constitucional, en una sentencia valiosísima, la 321 del año 2022, claramente ha establecido uno de los temas más polémicos, y es si existe o no responsabilidad entre el propietario y el conductor, en atención a que debe ser individualizado. La persona que infringe, la persona que va a ser sancionada, tiene que ser individualizada para poder que se ejerza o se imponga una sanción. ¿Qué están haciendo las secretarías de movilidad? No están individualizando porque no tienen la tecnología. Entonces llaman o citan al propietario y le dicen al propietario que le quitan el comparendo, eventualmente la multa, pero se indica quién era el infractor, ¿sí? Y precisamente eso lo que representa es la violación de una garantía constitucional, artículo 33, que indica que uno no puede declarar en contra de sus familiares, ¿sí? Entonces, finalmente, esa multa, ¿a quién se le está cargando? A la cédula del propietario. Es decir, el propietario va a hacer un traspaso, si el propietario tiene que hacer una renovación del pase, en últimas, por necesidad y por presión de la Secretaría de Movilidad, tiene que pagar esa fotodetección. Sí, hemos tenido casos supremamente trágicos en los que una persona confiada, de buena fe, vende un vehículo, deja el traspaso abierto, ¿sí? Y el adquirente del vehículo va incurriendo permanentemente en multas y se va acumulando hasta una suma de 35 millones de pesos, ¿sí? Y la persona no sabe qué hacer. Y lo que le indica a las secretarías es, hay una norma, y es cierto, que indica
el traspaso a persona indeterminada. Pero eso sí, para usted adelantar ese trámite, por favor, póngase al día. Y uno dice, pero si obró de buena fe, si no quiso infringir el ordenamiento, si la persona, el propietario no es el que está cometiendo las faltas, ¿por qué le vamos a exigir el cobro de esas de esas multas, de esas fotodetecciones? Ahora, finalmente, muchas historias las que hay que contar. De verdad que estamos muy, muy satisfechos con este proyecto y lo que queremos también es divulgarlo, invitarlos a que trabajemos unidos, porque la única manera de generar una transformación social es unidos en pro de esa transformación, de la protección de nuestros derechos fundamentales. Y para proteger los derechos hay que conocerlos, que esa es una de las garantías, digamos, que ha tenido esta constitución política nuestra nueva, la de 1991, que a diferencia de la otra, la de 1886, esta es más de la gente. No obstante, todavía no la conocen suficiente, pero esta es una constitución más de la gente, ¿o no, Servio Estrada Vélez? Claro, efectivamente, es que esta constitución trajo, y recordemos que hace poco, hace un mes, el 7 de julio, celebramos 34 años de entrada en vigencia de nuestra constitución, y para muchos sigue siendo nueva, pero observen lo siguiente, nadie, infortunadamente por asuntos culturales, seguramente, nadie valora la importancia de la constitución hasta que pierde todas las facultades o derechos que de ella se derivan. Por ejemplo, la Constitución establece mecanismos de participación ciudadana y entre esos mecanismos de participación y de control al ejercicio arbitrario del poder tenemos las acciones populares, las acciones de cumplimiento y por supuesto la conocida por todos, la acción de tutela. ¿Sí? Si nosotros como ciudadanos aprovechamos lo que nos entrega la Constitución, si ponemos en ejercicio acciones de tutela, acciones de cumplimiento, acciones populares, indiscutiblemente, y esa es la meta, en menos de un año podríamos contar con unas muy buenas noticias en relación a la transformación del sistema de movilidad en beneficio de todos. No se trata, repito, de atacar por atacar, no se trata de decir que es malo el régimen de movilidad. No, el régimen de movilidad tiene unos propósitos fundamentales y es proteger a todos los actores viales. Lo que ocurre es que el ejercicio de esas normas está generando unas injusticias bastante lamentables que hay que ponerle un freno. Por eso hablamos de injusto, un freno, un alto a la injusticia. Stop a la injusticia, así es, injusto. Oiga, exactamente. Es que no puede haber extralimitaciones. El poder está para servir. Cuando una persona es elegida alcalde o alcaldesa, gobernador o gobernadora, presidente o presidenta, no sabemos qué pueda pasar el año entrante en las elecciones presidenciales, esa persona deja de ser un político y se convierte en un servidor público, un servidor de lo público, un servidor que yo no he encontrado la palabra, vuelvo a mencionarlo aquí, muchas veces lo digo, felicidad de nuestra constitución política de Colombia, pero si esa constitución se pone en marcha como está planteada, les garantiza mucha felicidad a muchos colombianos. Entonces, cuando ese político es un servidor público, sabe que está es para servir, para administrar lo público y para servir. Pero algunos sienten que están en el poder y que esa dignidad les da poder para poder hacer lo que les dé la gana. Y ahí es cuando vienen las extralimitaciones y la falta de conciencia de lo que pasa realmente con sus gobernadores. Entonces, por eso es importante, porque a veces se extralimitan, hay abuso de poder, a veces incluso, o yo no sé, pero yo creo que sí, digamos, partamos del principio de buena fe. Hay algunos que ni siquiera con dolo, con intención de abusar del poder, sino que lo quieren hacer tan bien todo, que de pronto se equivocan. Pero, digo yo, pensando en el principio de buena fe,
pero entonces están muy mal rodeados jurídicamente, por ejemplo. Una persona, un alcalde, por ejemplo, tiene que rodearse muy bien jurídicamente para que no se vaya a extralimitar. Por eso es importante entonces que existan entidades suyas, señor. Permítame, usted sabe que como profesor no puedo dejar de aprovechar una oportunidad para seguir haciendo un poco de pedagogía, al margen de Injusto, pues no faltaba. Claro. Es que lo que dices, y a mí me alegra mucho estar compartiendo estos espacios porque los medios de comunicación definitivamente son ese cuarto poder al servicio de la democracia, ¿sí? Y ustedes, lo digo con toda sinceridad, lo hacen perfectamente bien, ¿sí? Con mucha objetividad, con ánimo constructivo y pedagógico, de cultura ciudadana. Precisamente cuando hablas del ejercicio arbitrario del poder, todos los ciudadanos debemos recordar algo muy importante. La autoridad está ceñida a las normas, ¿sí? Y precisamente entre las normas, ¿sí? Las más importantes son los principios jurídicos. Ojo, ciudadanos, los principios jurídicos, porque la pedagogía frente a estos temas es muy sencilla. Existen principios, por ejemplo, de publicidad, proporcionalidad, lesividad, debido proceso, confianza legítima, buena fe y una lista bastante amplia de principios. Precisamente en tanto que estas son las principales normas que limitan el ejercicio del poder, hace poco salió un texto de mi autoría, la excepción de principialidad de los principios en serio, el control constitucional a partir de los principios jurídicos, y a través de esta obra lo que queremos es que todos conozcamos que en esos elementos denominados principios, que son normas jurídicas, encontramos el principal límite al ejercicio arbitrario del poder. En un momento la gente todavía cree, se piensa, que el límite está en la ley, pero resulta que la ley en ocasiones es creada con un interés oculto, a veces la ley no satisface la protección de esas garantías constitucionales, a veces la ley no alcanza a precaver situaciones específicas, pero recordemos, sobre la ley se encuentran esos principios que están relacionados en el artículo 3 de la ley 1437 del 2011, que es el Código Administrativo, y en el artículo 209 de nuestra Constitución. Así que una invitación a que todos hagamos una pedagogía muy sencilla, muy sencilla. Les voy a colocar, si me permiten, un ejemplo de la importancia del conocimiento de los principios. Un conductor convirtió su vehículo a gas natural vehicular, ¿sí? Y a ese conductor olvidó obtener la exención o el permiso anual que tenía que tramitar ante la Secretaría de Movilidad, pero cumplía oportunamente con la expedición anual del taller que certificaba que el correcto funcionamiento del sistema de gas vehicular. La pregunta es, ¿se justifica? Bueno, y además de ello, los diferentes retenes en vía a este conductor no le generan ningún comparendo. ¿Por qué? Porque tenía su documentación al día. Se estaba cumpliendo con el ordenamiento. Pero llegan las fotodetecciones y le generan efectivamente esas fotodetecciones, ¿sí? Y dan lugar a unas multas y ascienden a la suma de 15 millones de pesos. Imagínense una persona dedicada a su vehículo como medio de trabajo, herramienta de trabajo, placa blanca, tener que sacar 15 millones de pesos. Realmente uno dice, ¿pero por qué? Si él de buena fe tiene su documentación y algo muy importante, no está infringiendo ningún bien jurídico. Entonces, mire el principio de buena fe más el principio de lesividad. ¿Está obrando de buena fe? Sí. ¿Está afectando algún bien jurídico que tenga que proteger el régimen de movilidad? No está afectando ni la circulación ni el medio ambiente. Entonces, está al día. Vamos a exigirle a ese ciudadano que pague 15 millones de pesos. Creo que es definitivamente injusto. Entonces, es que sobre mucho lo que tema, podemos seguir entregando. Doctor, sobre ese tema que quería yo también hacer hincapié a propósito del el nombre de ustedes, Injusto. A mí me parece demasiado injusto que
las fotodetenciones vayan a arcas de terceros. Es decir, lo que se recauda por fotodetenciones, la mayoría de las, no sé si eso es verdad, pero entiendo que sí, que lo que se recauda va a nombre del operador del sistema, y realmente lo que llega muy poco es a las arcas de los municipios. Es decir, que no se está cumpliendo ese principio de invertir esos recursos en pedagogía para salvar vidas, porque uno entiende que las normas de tránsito lo que pretenden es salvar vidas, pero nadie le ha puesto el cascabel al gato, doctor. Javier, bueno, y si me permites, que estamos en confianza, profesor, me encantaría más, o Sergio, ¿cierto? Sí, me encantaría, porque, pero mira, te voy a decir lo siguiente, porque estás tocando un tema fundamental. Si hacemos un balance del régimen de fotodetecciones, se ha invertido mucho más dinero en tecnología para reprimir que en tecnología para prevenir. Eso es bien importante, ¿sí? Un ejemplo, ¿cómo es posible que esta cámara, en el caso que mencionamos del municipio vecino de Itagüí, genere tantas fotodetecciones y el municipio no haya tenido, ¿sí?, el decoro, la delicadeza, en cumplimiento de sus deberes, de colocar señales de tránsito informativas en ese trayecto, por lo menos para indicarle a los conductores los días o que esa vía no está exenta, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿realmente el régimen de movilidad está siendo ejercido? Porque hay un elemento muy importante. El artículo 7º habla de la prevención, de la ley 769. Un principio medular del régimen de movilidad es la prevención, no es la sanción, ¿sí? Por eso hay que fortalecer, por ejemplo, los comparendos pedagógicos, las amonestaciones, más antes de imponer una multa, un comparendo que da lugar a una multa, hay que generar una campaña para fortalecer las amonestaciones que permitan un diálogo más fluido entre la autoridad y los conductores. Entonces, finalmente, agradeciendo este valiosísimo espacio y obviamente siempre a disposición de ustedes como obrero, como hormiguita al servicio de los medios de comunicación, de verdad que me alegra muchísimo y creo que se me nota que me emociono bastante, pero la invitación, ¿cuál es? Por favor, ¿sí? Más pedagogía, tenemos las herramientas, pongámoslas en acción y tendremos una transformación social bastante significativa. Muy claro, absolutamente claro. Antes de que nos despidamos, muéstrame el libro, por favor. Me parece que va a ser parte de nuestra gracias. presentación. ¿Cómo es? A ver, dice la excepción de principios. A ver, ¿qué dice? La excepción de principialidad o los principios en serio, ¿sí? Esto es un estudio jurídico, ojo con esa palabra, sociojurídico. Esto es un estudio denso de la filosofía y la teoría del derecho, pero llevado a la práctica también, a la práctica social. Por eso, yo soy emprendedor, en mi sangre corre la vena emprendedora, pero Injustop es un laboratorio en el que ponemos en práctica lo que enseñamos en clase, para decirle al estudiante, mire que esto sí se aplica, porque muchos son escépticos, ¿no? Eso es puro idealismo, eso es pura retórica, eso es una utopía, eso es imposible. No, señores, con actitud, como siempre lo hemos dicho, con actitud y conocimiento, logramos lo que incluso consideramos que es imposible. Excelente, maravilloso, me encanta esa conclusión final, si se quiere, me la tomo como una conclusión, porque en la conversación anterior decíamos, deme algo esperanzador, pues, Camilo, el anterior invitado, y usted aquí nos da una respuesta esperanzadora. Lo posible, claro que sí es posible, estamos en un ordenamiento jurídico con principios, valores, derechos que hay que respetar, hay que hacerlos respetar. Entonces, si se aplican con seguridad, podemos ser parte de una sociedad mucho mejor, no de la sociedad del garrote, ¿cierto? Cavernícola, para eso está el derecho. Muchísimas gracias, Sergio Estrada Vélez, director de Injustop. Muy amable.